muchas gracias por estar aquí. Primero, sí quisiera que se presentara Guillermo Barranco, porque lo tenemos aquí como especialista, ¿no? Precisamente porque es una persona que tiene autoridad para hablar de estos temas. Entonces, bueno, tú te defines como químico farmacéutico, sí, químico, ¿verdad? Soy químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM, y hice una especialidad en farmacia hospitalaria clínica, igual en la misma escuela y en el Hospital ABC. Y el Hospital ABC es donde me desarrollo desde hace 10 años como farmacéutico clínico. Y me decías que tienes ya 10 años de experiencia Así en el es. Campo de la farmacia clínica, ¿se dice? Farmacia clínica, ajá. Y bueno, primero tuve un puesto que es farmacéutico hospitalario, que es una cuestión un poco más administrativa, que se dedica a cuidar el insumo, que es un medicamento para un paciente hospitalizado, en cuestión administrativa de conseguir el número adecuado de medicamentos para las enfermedades que se pudiera desarrollar en un solo hospital, ¿no? Cuidar que estén en caducidad, todo ese tipo de cosas que no porque sean administrativas dejan de ser importantes. Yo considero que si no existiera esas personas, en este caso mis colegas que hacen esa actividad, yo no podría desarrollar lo que hago, que es el seguimiento para pacientes que padecen enfermedades hemato-oncológicas, que básicamente son pediátricos, adultos, y también me desarrollo una zona de trasplante de células hematopoyéticas. Bueno, y el tema que vamos a tratar hoy es específicamente pues los remedios milagro, ¿no? Y todas estas tratamientos, digamos, que se ofrecen y que se popularizan y que mucha gente confía en ellos, pero que sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia, pues son muchas veces ineficaces, si no es que dañinos, ¿no? Entonces, un poco por eso queríamos tener aquí un experto. Para empezar, yo diría, ¿qué definimos como un fármaco, ¿no? Como una medicina, como decimos comúnmente? Por ejemplo, el otro día leía yo que hablaba la gente, por ejemplo, de drogas, ¿no? Las drogas son sustancias químicas que tienen ciertos efectos y decían, el café es una droga, el alcohol es una droga, la marihuana es una droga, pero el azúcar también es una droga, y yo decía, bueno, a ver, no me queda tan claro. Entonces, ¿qué es un fármaco? ¿Qué es una droga? ¿Qué es un medicamento? Tal cual, una definición que se acerca posiblemente a un libro es toda aquella sustancia de origen animal, vegetal o mineral que pueda modificar una función fisiológica, suplementarla e incluso también diagnosticar. Es parte de lo que puede hacer un medicamento en el cuerpo de un paciente. En comparación a droga, yo creo que la cuestión del castellano es muy amplia como para delimitar qué es cada cosa, ¿no? Porque por decir, si tú consultas muchas veces un artículo en inglés, drug se refiere a lo que sea, sí, ¿no? Medicamentos. Es cualquier... una sustancia nociva, exacto. Entonces, pues una droga clásica que podemos manejar en nuestro contexto, pues sería algo ya ilegal, ¿no? Que se supone que causa más adicción y cosas así, ¿no? Y cosa que cuidamos también nosotros dentro del cuidado a un paciente es que no le cause o que no se apegue o que no le genere un hábito o un medicamento a un paciente, ¿no? Entonces quizás es un poco borrosa la frontera entre drogas y medicamentos, pero los medicamentos se supone que mejoran la salud y las drogas pues no es esa la razón por la que se consumen, y a veces pueden producir daño, supongo, ¿no? No todas, justamente está en discusiones ahorita en nuestro país, ¿no? La despenalización al menos de la marihuana. Y cuando hablamos, por ejemplo, de remedios alternativos, remedios milagro, ¿qué tipo de sustancias o qué tipo de cosas se usan para este tipo de terapias, digamos? Bueno, el hecho bueno, en el contexto que yo me desarrollo, que son pacientes que padecen cáncer, ¿no? Tanto hematológico como no hematológico o sólido se les denomina. Mucha gente, por el estadio clínico en el que llega, que se divide en 4, muchas veces llegan a cuarta fase, que es la más avanzada. Busca alternativas, ¿no? Adicionales a lo que ofrece la ciencia médica en ese momento,
para, yo creo que de cierta manera, tener un apoyo adicional, ¿no? Muchas veces por desesperación, ¿no? Quizá. Y la esperanza que tenga de curarse, ¿no? De vivir un poco más, de ver un poco más a su familia, que yo creo que es muy respetable. El hecho de los remedios milagro es que no hay un hecho implícito de cómo se obtiene un resultado, ¿no? O sea, no hay una metodología clara, viene disfrazado de muchas cosas, ¿no? Por decir, estaba viendo a Bill Nye hace unos días, y él mencionaba, ¿no? Que hay que tener cuidado cuando un tratamiento diga lo que los médicos o las farmacéuticas no quieren que sepan, ¿no? Ya se descubrió la cura contra el VIH, contra el cáncer. Este método es milenario, ¿no? Y te lo han escondido por todos estos años, ¿no? Y Bill Nye, el divulgador estadounidense que sale con la corbatita. Así es. Y claro, uno ve mucho eso que circula en las redes sociales, por ejemplo, que dicen compártelo antes de que lo borren, ¿no? Sí, el secreto que todos los farmacéuticos han querido ocultar, ese tipo de discurso. Pero a ver, sin mencionar, sin hacerle promoción a una marca en particular o algo así, pero ¿qué tipo de remedios milagros has visto tú que, por ejemplo, que se anuncian en la televisión en la noche, ¿no? Que es clásico, o en algún otro lado que pudieras tomar como ejemplo? Bueno, prácticamente y en un pues tal vez no anunciado, sino en la vida real, ¿no? Llegan pacientes y te preguntan, oye, ¿en cuánto está el valor de cáncer del paciente, el familiar, ¿no? ¿Para qué lo necesita? ¿De cáncer? Sí, de su calcio sérico, ¿no? Que le toman en sus pruebas de laboratorio. Y de hecho, como es una institución privada, pues los datos y cosas así se deben de manejar de cierta manera, ¿no? Entonces yo no puedo decirle al familiar, está en tanto el calcio o cualquier otra prueba. El punto era, ¿por qué quieres saber el valor de calcio? Pues para decirle a mi familiar que ya no se tome el cascarón de huevo, ¿no? Y yo me quedé así y dije, no, pues ¿cómo que el cascarón de huevo? Entonces acudí con el médico oncólogo y le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando con tu paciente, no? ¿Por qué? Y ya le empecé igual a contar lo que ya les conté a ustedes. Y llevo buena relación con el oncólogo, ¿no? Entonces, me dice, oye, ¿y sabes tú si, ya en tono de broma, si era la gallina de la cual tomaron el huevo era de una granja orgánica? O si era joven o era vieja, ¿no? Para saber el contenido de calcio que pudiera tener el cascarón, ¿no? Y pues sí, lo tomas a broma, pero en realidad sí hay gente que se somete a una práctica no tan adecuada. Al menos en mi manera de ver, yo respeto la decisión de cada quien, qué se mete y qué no se mete a su cuerpo, ¿no? Pero en este contexto, el valor que pudiera tener el informarle a un paciente por parte de cualquier profesional de la salud, llámese médico, enfermero y farmacéutico, que estamos creciendo cada vez más en México, de decirle a un paciente, ok, este es el tratamiento que se te está dando, que ha demostrado científicamente que a tu tipo de cáncer que tienes, ¿no? O tu enfermedad específicamente, si lo tomas de esta manera, si no suceden otras cosas, si no eres alérgico, ¿sí? La posibilidad de que tu enfermedad se controle, se cure, es de tanto por ciento, ¿no? Y en comparación a ello, ok, dices, sale pues, una vez salió uno que tomaba caldo de sopilote, ¿no? Igual dice, ok, sopilote, ¿de dónde lo conseguiste? ¿Cuánto tiempo se hierve el sopilote, no? Si lo acompañas con vegetales o no. Y ahí también ya estoy siendo sarcástico, pero ese hecho de mucha gente que se encamina hacia ello, al menos para nosotros es riesgoso, ¿no? Inclusive en estos momentos una paciente se le afectó el hígado por este tipo de prácticas, ¿no? Pero el consumir cascarón de huevo o caldo de sopilote, más que productos milagros, cae más bien en el campo de lo que llaman las medicinas tradicionales alternativas. Pero cuando hablamos de remedios milagros, más bien nos referimos casi siempre a productos que se venden comercialmente con una marca, ¿no? A veces hasta se anuncian en televisión o en las tiendas, no precisamente en las farmacias, pero no sé si tengas algún ejemplo, porque yo recuerdo que hace algunos años la COFEPRIS, incluso, que es la comisión que se encarga de regular los medicamentos en México, entre otras cosas, ¿no? Retiró del mercado varios productos por, si no me equivoco, por tener efectos tóxicos. Sí, hubo uno hace poco, ¿no? Cap Slim o algo así se llamaba, ¿no?
que mucha gente que acude a ese tipo de cosas también para bajar de peso. Hubo también muchos casos de intoxicación. Sinceramente no sé cuántos hayan sido reportados en realidad. Y este producto se comercializaba básicamente en internet. Algunas veces yo llegué a ver algunas mantas en fuera de algunas casas que ahí vendían este tipo de terapia alternativa, de remedio. No, la verdad es que nunca lo tuve en la mano, no supe qué era, ¿sí? Y pues bueno, también muchas veces ofrecen aparatos, ¿no? Igual Milagro, que por decir, una vez había una prótesis ortopédica para rodilla, bueno, ortopédica entre comillas, magnética, ¿no? Que decía que, o la hipótesis de quien los vendía era de que si llevabas más sangre hacia la zona se oxigenaba y podría a la postre funcionar mejor, ¿no? Cosa que no tiene nada de... Como tenía imanes, ¿no? Sangre, o algo se supone por el hierro que contiene la hemoglobina, pero pues está ocupado ese hierro, ¿no? Ya está haciendo otra función. Entonces, yo creo que ese hecho de querer, o tal vez de imaginar, de que, ok, entonces si el imán se pega a algo con hierro y lo va a traer, entonces nos va a traer más sangre. Yo creo que está, si no un poco mucho rayando en la locura, ¿no? Yo he notado mucho eso en muchas terapias llamadas alternativas, que la mayoría de las veces son básicamente fraudes, ¿no? O cosas inútiles, pero tienen siempre una explicación que suena lógica, una explicación simple, que parte de algo que quizás es cierto, es decir, los imanes atraen el hierro, o no sé, el pH, alguna cosa, y de ahí construyen un argumento que suena lógico, pero que ya no es cierto, ¿no? Ahora esto de la dieta alcalina, ¿no? O el agua alcalina que están vendiendo, ¿no? Que en realidad, pues, tú para modificar el pH sanguíneo es algo tan complejo, ¿no? Que tiene que ver ahí la función renal y un poco la respiración. Pero entonces, además no puede cambiar ese pH porque te muere, ¿no? Exactamente. Está muy fijo en, ¿qué? 7.4. Tanto para arriba como para abajo, una acidosis, una calosis nos viene pero a afectar demasiado. Yo escucho mucho que dicen, tal fruta es alcalina, entonces consúmanla porque, o es ácida, no sé, ¿no? Sí. Pero productos, por ejemplo, yo recuerdo, había uno que se llamaba el hongo michoacano y cápsulas para adelgazar. ¿Cómo es que se vendían estos productos si es que tenían efectos tóxicos? ¿Por qué estaba autorizado venderlos? ¿No es un delito venderlos? Mira, al 100% yo no soy experto en cuestión legislativa, ¿no? Pero lo que alguna vez algunos colegas te llegan a mencionar es que lo meten como suplemento alimenticio, llenan una forma y el mismo día que entra la forma se puede comercializar en comparación a un medicamento que tiene años y los permisos son más rigurosos, ¿no? Entonces hay una competencia desleal, yo creo, desde mi punto de vista, y la cuestión económica de vender un remedio milagro o algo así también tiene su afección, ¿no? Y las autoridades de salud no pueden regular los suplementos alimenticios, la COFEPRIS. Pues no yo creo que sí, pero ha de ser tantísimo el trabajo y ellos tan pocos que no se dan abasto, ¿no? Yo creo que en muchas cosas en México se ha avanzado en cuanto a regulación a medicamentos y este tipo de terapias alternativas, pero la carga es tan inmensa, o muchas veces saben que están o pueden meter el producto y violar la ley de cierta manera, pero ya muchas veces sí hay una corrida financiera que saben que la multa que les va a llegar va a ser nada en comparación a lo que ya vendieron, ¿no? Claro, porque yo veo esos productos, muchos de ellos productos milagro que se anuncian en televisión. Bueno, simplemente para anunciarte en televisión tienes que tener un muy buen presupuesto, pero además tienen anuncios con animaciones de computadora, pues que deben costar un buen dinero, ¿no? Y que se ven muy científicas y muy convincentes. O tan solo los aparatos, ¿no? Que dicen que te reducen, que te marcan el abdomen y cosas así, ¿no? Toda la infraestructura que deben de tener en cuestión de precio, de cuando contratan al modelo para hacerlo, el tiempo de tele, todo eso. Entonces a lo mejor la multa es mucho menos de lo que ganan. Seguro que sí. Y les salen bien las cuentas. Ahora, entremos a otro tema también muy polémico, la herbolaria, por ejemplo, que sí forma parte de la medicina tradicional mexicana, digamos, que se usa en toda la República en sus variantes diversas y que indudablemente mucha gente confía en ella y probablemente en muchos casos sí puede ayudar a ciertas afecciones médicas
¿Qué problema puede haber con la herbolaria? Bueno, básicamente lo que está documentado es que, al menos en el campo donde yo practico, es que puede existir una interacción entre un medicamento, tal cual, formal, con algún remedio herbolario, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Es que se pueda sobreexpresar el efecto de alguno de los dos, tanto del Tú estás tomando un medicamento, herbolario, pero también te tomas el tecito que te recomendó la tía, y eso puede provocar una interacción que haga que tengas un efecto no esperado. Perjudicial. Así es. Y que exprese en aumento el efecto de cualquiera de los dos o una disminución del efecto de ambos, ¿no? Y no encontrar el resultado que uno esté esperando, ¿no? ¿Qué es lo que nos acarrea todo esto? Pues, digamos, si es un medicamento que está hecho a la medida del paciente en el sentido de un tratamiento que genéticamente el tumor del paciente está expresando algo, ¿no? Y que disminuye el efecto del mismo, un remedio herbolario, ¿sí? Lo que estamos perdiendo es tiempo de atención en el paciente, ¿no? Que desgraciadamente no lo vas a ver porque no ha sido estudiado muchas veces, otras veces llega demasiado tarde, o muchas veces el paciente no te dice que está ocupando esto. Claro, a veces los médicos no lo preguntan. A mí nunca me ha preguntado un médico si tomo algún otro medicamento o tratamiento herbolario, ¿no? Quizás valdría la pena que lo preguntaran. Sí. Pero, ¿y si yo soy de esas personas que digo, a mí no me gusta tomar pastillas, yo nada más con la medicina natural, naturópata, herbolaria, entonces no voy a tener problema? Pues depende qué, o sea, qué cantidad y cuánto tomes de todo, ¿no? Lo malo desde mi punto de vista, al menos creo que en Chapingo hay un curso de formación, ¿no? De algo de herbolaria, desconozco. Donde más, al menos yo llevé alguna asignatura que tenía que ver con esto, con farmacognosia, para obtener alguna vez algún alcaloide, no más. No, claro, porque por supuesto de las plantas se han obtenido muchos fármacos y muchas sustancias útiles en medicina. El ejemplo más clásico es la aspirina, ¿no? Así es. Que viene del sauce. El sauce, pero también de otra planta. Pero esa es la química que busca sacar las sustancias, aislarlas, controlarlas. Pero la herbolaria usa las plantas directamente, sí, machacadas en infusiones, masticadas. En un té. Y el punto ahí también es qué cantidad de sustancias podemos encontrar dentro de una sola planta. Miles, ¿no? Hay una base de datos de la FDA que metes el nombre científico, no sé, tal vez de cúrcuma o de algo donde está muy de moda. Ajá, que está muy de moda y te va a decir N cantidad de compuestos que pueda tener y nada más te marca con un más si tiene alguna actividad fisiológica y con un menos si no la tiene, ¿no? Pero ¿y qué tiene de malo que tenga muchas sustancias? Pues que no sabemos a quién atribuirle muchas veces el efecto, ¿no? Y de algo tanto benéfico como adverso, ¿no? Por decir, hace años una de mis mentoras me comentó que, si no me recuerdo, la Secretaría de Salud le mandó a llamar porque había muchos casos de muertes de niños asociadas al uso de un anís estrella, si no mal recuerdo. Que se usa para los cólicos. Así es, entonces lo usaban en bebés, pero no cuánto usar, no lo sabíamos, ¿no? O ella nos decía cuánto usar, cuántos gramos es adecuado, si del tallo o de la hoja o de dónde se le iba a dar, ¿no? A una persona para controlar esta sintomatología, ¿no? Entonces, no sé si le metían la hierba completa y le hacían un té al niño. Me imagino que te dice 3 ramitas o un manojo de flores, ¿no? No sé cómo se maneja el anís estrella, pero no te dicen ni siquiera que peses una cantidad de gramos de la planta, pero aún así la planta, diferentes plantas no tienen la misma concentración de las sustancias, probablemente. Exactamente, ¿no? Y el hecho también de cuándo la cultives, ¿no? Va a radicar en qué cantidad de... Ajá, o sea, yo la verdad desconozco al 100% eso, ¿no? Y en realidad desconozco si una persona que se dedique a eso tenga tal cual la formación que diga, ok, voy a sembrar, no sé, tal vez esta semilla que viene, no sé, de tales generaciones de los ancestros, ¿no? Y que me va a dar una cantidad cierta de activo para controlar esta sintomatología. Pero probablemente no se puede controlar mucho la dosis. ¿Y qué pasaba con esos niños? Pues se les paralizaban los intestinos al grado que
muchos tuvieron que hacer resección y otros no pudieron sobrevivir al evento, ¿no? Por darse de niños. Así es, de estrella específicamente. Entonces las mamás se deben haber querido morir, ¿no? De haber prácticamente envenenado a sus bebés. Y era una práctica pues que tenía el lugar, ¿no? Pero ¿cómo es posible si es natural? Las cosas naturales se supone que no causan daño. Bueno, ahí yo quisiera citar a Harold Hoffman, el Premio Nobel de Química, que dice que cualquier humano puede presentar una actitud, por así decirlo, ambivalente a las sustancias químicas, a cuales a las que sean tanto naturales como sintéticas. Y no es signo de irracionalidad, sino de simple humanidad. Entonces, no por el hecho de que sea natural va a ser mejor, y no por el hecho de que sea sintético va a ser peor. Igual un maestro igual de farmacia alemán decía que todos somos alérgicos a algo, solamente que no sabemos a qué hasta que nos expongamos, ¿no? Ajá. Y bueno, hay muchas sustancias definitivamente tóxicas que son naturales, ¿no? Digo, hay las hiedras venenosas, hay los venenos de serpientes, de otros animales. Y son naturales. Y son naturales. Y la sustancia más tóxica conocida, que es la toxina botulínica, pues la produce una bacteria. Que también tiene su empleo acá en medicina, ¿no? En medicina y en el Botox, ¿no? Estética y no estética, ¿no? También lo cual muestra aplicaciones. Otra cosa interesante, que es una frase que a mí me gusta mucho ¿cómo se llamaba este filósofo? Bueno, de un químico medieval, Paracelso, que decía, la dosis hace el veneno. Entonces, la toxina botulínica que mata porque paraliza los músculos, en una dosis suficientemente baja, pues te paraliza los músculos de las arrugas y se te ve el cutis de porcelana, ¿no? Así es. Y no te mata, pero solo si controlas la dosis. O le ayuda a controlar el dolor a un paciente igual en un músculo, ¿no? Y por eso sí, claro, si tienes convulsiones, ese tipo de cosas, por eso los químicos nos esforzamos en estudiar las plantas o los animales o remedios, digamos, tradicionales, y de ahí extraer las sustancias que tienen la actividad y entonces a poderla dosificar de manera controlada. Y sin embargo, la gente que les afecta a la medicina tradicional o a la medicina alternativa, o los que venden productos milagro, argumentan que cuando se dice que estos productos son ineficaces o que pueden ser dañinos, se trata de una especie de complot armado por las grandes farmacéuticas, que son empresas millonarias que manejan miles de millones de dólares a nivel mundial cada año, que están en todos los países, y efectivamente son empresas muy poderosas. Y dicen, bueno, es que ellos no quieren que se venda nuestro producto porque les va a quitar ventas, ¿no? Cuando uno dice, yo puedo confiar en este fármaco que viene de una malvada farmacéutica internacional, y yo te aseguro que este remedio que ves anunciado en televisión no sirve para nada, o puede ser tóxico y llega a la COFEPRIS y lo retira del mercado, ¿por qué le tenemos que creer a las farmacéuticas y por qué no le creemos a quienes venden estos remedios alternativos o milagrosos? Yo creo que mucho también radica en el hecho, al menos en lo personal, a mí me gusta siempre que me den un número para algo, ¿no? O sea, para tomar una decisión. Entonces, el hecho de que una empresa farmacéutica, que muchas veces la investigación viene de una universidad, ¿no? Y pueden encontrar una molécula blanco para algo y sacar posteriormente a una investigación extensa un medicamento, ¿no? Y que está siendo probado en una enfermedad. ¿Y qué es lo que hacen, no? Va a decir, es que muchas veces hacen un estudio clínico, ¿no? Y va a decir, son tramposos, yo lo dudo demasiado, ¿no? Porque pueden hacerlo, bueno, lo hacen a doble ciego, ¿no? A ver, platícanos, ¿cómo es un estudio clínico? Tú eres el médico, yo soy el paciente, ¿no? Entonces tú me dices, ok, tienes tal enfermedad, acaba de salir un medicamento que posiblemente pueda controlarla, ¿no? ¿Por qué posiblemente? No lo sabemos hasta que termine el estudio. Entonces, ok, vamos los dos, tú me enrolas en el estudio clínico y vas a decir, va a ser a doble ciego. ¿Qué es a doble ciego? Que ni tú ni yo sabemos
si lo que me van a dar es placebo o es el activo. A ver, pero platícanos, ¿cómo es un estudio clínico así de cero para que podamos entenderlo? En teoría, Yo tengo desde antes, un nuevo producto así es. que quiero ver si funciona para combatir cierta enfermedad. Entonces, se junta un número determinado de pacientes que depende el presupuesto, muchas veces también de la empresa farmacéutica, va a enrolar a los pacientes y puede ser multicéntrico, o sea, puede ser a la par aquí en México, en Inglaterra, en China, ¿no? Y va a enrolar a cierto número de pacientes con una enfermedad. Entonces van a decir, ok, el diseño del estudio obviamente es estadístico y es sumamente complejo, ¿no? Y va a decir, ok, tú cuando lo vas a leer va a decir, es a doble ciego, entonces ni el médico ni el paciente saben si le dan placebo o el principio activo, ¿no? ¿Qué es placebo? Placebo, pues es, en teoría no se le está dando nada al paciente, ¿no? Ok, si le van a dar una forma farmacéutica, una tableta que se va a tomar, pero que no tiene nada. Que no saben, ¿no? Muchas veces lo que contiene el medicamento trae un número que fue igual metido al azar en un equipo de cómputo que va a decir, o solamente el equipo va a saber. Entonces tengo dos grupos de pacientes. Dos grupos de pacientes. Con la enfermedad. Con la enfermedad. A unos les voy a dar unas pastillas o inyecciones, lo que sea, con el medicamento que quiero probar. Y a otro placebo. Y a otros nomás les voy a dar agua o azúcar o almidón. Ajá. Entonces, a la postre, obviamente ven si el resultado lo puedo obtener con un número, con un control, por ejemplo, para la tensión arterial, ¿no? Disminución de la tensión arterial y el mantenimiento de ese mismo valor, ¿no? Con la toma del medicamento. Entonces, se hace por un tiempo determinado, ¿no? Puede haber cortes en el estudio para ver cómo va el valor. Si fracasa el estudio, pues se saca a todos, ¿no? Y a la postre se dice que cuando el medicamento se retó a la enfermedad no funcionó. Entonces, o a lo mejor hasta les empeora, ¿no? Ajá. No sé. Y posteriormente si continúa, al final se da el corte y ven, no sé, de 100 pacientes que se juntaron a nivel mundial, al 99% de los pacientes se le controló la tensión arterial a esta dosis, solamente al 1%, ¿no? Entonces, la empresa farmacéutica, pues yo creo que se ha de frotar las manos. Es un medicamento muy eficaz. Así es, ¿no? Y a decir, venga a nosotros tu reino, vamos a vender. Y en el otro grupo, a los que les dieron placebo. Bueno, se les informa al último, ¿no? ¿Sabes qué? Pero ¿qué sucede si en ese grupo también se curaron? Que puede haber el efecto, ¿no? Puede haber el efecto placebo que en sí, y a lo que yo he leído, no se ha descubierto cómo es en realidad ese efecto placebo, ¿no? Que yo creo que me va a curar la enfermedad, ¿no? Este medicamento. Tuve una vez una plática con la familiar de un paciente que ya falleció, que tenía cáncer de pulmón, entonces lo enrolaron a un estudio clínico y a la postre el medicamento fracasó porque no controló la enfermedad de los pacientes en el tiempo que ellos querían. Y cuando el médico abrió el sobre, el paciente era placebo, ¿no? O sea, le tocó placebo. Pero la familiar decía que el señor cuando se tomaba la medicación decía, la molécula que está entrando a mi cuerpo, que mate a todas las células malas y a las buenas no les haga nada. ¿No? Y te contaba la historia de la señora y el señor tenía una mente invencible, ¿no? Cuando él lo diagnosticaron tenía 6 meses de sobrevida con uso de quimioterapia y al trajín de todo lo que pasó el señor vivió 13 años, ¿no? Pero, se fue haciendo operaciones, le daban quimioterapia, descansaba y todo esto, ¿no? Entonces, en realidad, no, yo tampoco sé cómo sería o cómo explicaría el efecto placebo. Hay curaciones espontáneas, hay, pues, quizá otras sustancias que consumieron, es decir, siempre habrá algunos en el grupo que recibe placebo que quizá mejoren o se curen, pero debe haber muchos más que mejoren o se curen en el grupo que sí recibió tanto, ¿no? ¿Y cuánto tarda y cuánto cuesta hacer esos estudios clínicos para sacar un nuevo antibiótico, un nuevo tratamiento contra la presión, un nuevo anticancerígeno, un nuevo antiviral, no sé? El dato que chequeé en Forbes más o menos va de 2.4 a 4 billones de dólares. Billones, miles de millones de dólares. Para que salga, en teoría, ¿no? Pero el retorno es inmenso, ¿no? Por decir, claro. Ahorita lo más avanzado
es la T-Carcel, se llama, igual ya es un poco de terapia genética, y una exposición a ese medicamento, más o menos, o bueno, ese tipo de terapia, son $450,000. El tratamiento. El tratamiento. Pero lo que les costó desarrollarlo también. Así es, bueno, porque además una farmacéutica no desarrolla un fármaco, desarrollan muchísimos y de eso se les va quedando en el camino la gran mayoría. Entonces, sí tienen mucho gasto para desarrollar esos medicamentos. Sí, para decir, pues, una empresa farmacéutica, por decir, la que vende aspirina y Alka-Seltzer, en teoría su venta mundial de estos dos sustenta toda su investigación clínica, ¿no? Entonces es una cantidad inmensa, ¿no? Y ya es una marca, no recuerdo cómo se le dice el término, que ya es como que se llegó, ¿no? Para acá, como los Kleenex, cosas así, ¿no? Que ya, ok, quiero algo, quiero unos Kleenex, aunque no sean Kleenex, pero tú le llamas Kleenex. Le llamas Kleenex, claro. Y sí, esa empresa podría nada más vender aspirinas y ya no andar gastando dinero en investigación. Seguro. Sobreviviría perfecto, pero lo hacen. Por ejemplo, los gobiernos o las universidades públicas o privadas también desarrollan nuevos fármacos. Sí, por decir, la UNAM, no recuerdo ahorita el nombre del investigador, sacó una terapia epigenética, se llama igual para el tratamiento de cáncer, con un antihipertensivo y un anticonvulsivante. ¿Pero lo lleva al mercado? Ajá, ya está en el mercado, se llama, ahorita no recuerdo ahorita el nombre, pero seguro. Pero me refiero, la UNAM lo hizo. Sí, el investigador es de la UNAM. La investigación, los estudios clínicos, la patente y la o sea, hay una marca de fármacos. Así es. UNAM. Bueno, no, o sea, pues el investigador hizo todo eso y una empresa farmacéutica lo sacó a la venta. Se tiene que aliar con una farmacéutica. Sí, porque yo creo que es ya dar ese sustento económico para sacar una cantidad tan grande de ahora si empiezas, no me imagino el presupuesto, ¿no? Y entonces eso de alguna manera garantiza la calidad de estos medicamentos y su eficacia, ¿no? Que detrás de ellos hay estos estudios y por eso podemos saber la dosis indicada para niños, para adultos, si lo pueden o no tomar mujeres embarazadas, por decir algo, qué efectos secundarios puede tener. Cosa que no te dicen los otros, desde mi punto de vista, o al menos nunca he leído que te dicen, ok, por decir, citando otra vez a lo de los cascarones de huevo, ¿no? Para subir el calcio en el paciente, ¿no? Su calcio para que funcione bien sus músculos y todo eso, no te van a decir, ok, si pasas, no sé, de 5 cascarones día, el calcio se te va a ir al cielo y te va a causar, no sé, que el corazón esté bradicárdico o algo así, ¿no? Al menos nosotros, y yo creo que mis colegas no van a dejar de mentir, esta Gema que está aquí presente, cuando tú estás viendo que le van a prescribir una terapia a un paciente y lo estás analizando y ya trae, no sé, una afección cardíaca, el hígado no está funcionando muy bien, el riñón tampoco, y el medicamento o el prospecto te dice, ok, en este tipo de pacientes con afección cardíaca o afección hepática o afección renal hay que disminuir la dosis, hay que modificar, o de plano no se puede ocupar este medicamento porque le va a hacer, o el riesgo va a ser superado ante un beneficio. Depende de cada paciente individual, ¿no? Así es. Entonces se tiene que también ajustar individualmente a las condiciones del paciente. Por decir, perdón que te interrumpa, de este medicamento que te decía que desarrolló este investigador de la UNAM, que es ácido valproico con hidralazina, te dice que hay que hacer una prueba si el paciente metabólicamente acetila más rápido o acetila más lento para darle una dosis específica. Entonces, nunca he visto que te diga una terapia alternativa, oye, ¿sabes si el paciente es acetilador lento o rápido? ¿Por qué? Porque si no, pues hay que darle 3 hierbas más de esto o 2 menos. No sé si aterrice el ejemplo. Claro, digamos, yo lo que entendería es que la precisión y digamos, el conocimiento que tenemos sobre los efectos y el mecanismo de acción y la manera de administrar los fármacos desarrollados por los farmacéuticos, por los químicos, es mucho mayor que la que puede tener cualquier tratamiento tradicional o cualquier medicina alternativa o cualquier remedio milagro, ¿no? Puede ser que sí tengan algún efecto, puede ser que no, pero no podemos estar seguros. Y en el caso de la medicina
basada en ciencia, basada en evidencia, en estos estudios, sí podemos tener ese control, ¿no? Y sí podemos asegurar ciertos resultados. Por decir, ahorita que dices eso, tengo un primo que trabaja en la clínica Condesa de Iztapalapa. Para personas con VIH. Entonces, tal vez pensaríamos que la cuestión social, socioeconómica, juega un papel importante, ¿no? Pero por decir, y también ya ha salido mucho que personas con un nivel socioeconómico alto también se expone demasiado a este tipo de alternativas porque tiene más posibilidades de, ¿no? Pero pues sí, lo que él me contaba que alguna vez le llegó una historia de una persona que no sé si ya estaba diagnosticada al 100% con VIH, pero le decían, ¿sabes qué? Yo primero voy a ir con un brujo. ¿Pero por qué, no? Es que necesito ver que me diga él qué me está pasando. Entonces fue con un brujo y le dijo, ¿sabes qué? Sí te hicieron un trabajo muy fuerte, ¿no? Posiblemente por eso estés enfermo. Dice, bueno, ok, y no, pues tienes que hacer todo esto. Pues obviamente le cobraba sus honorarios, ¿no? No sé si sea honorable hacerlo. Y a la postre el paciente enfermó un poco más, ¿no? Entonces, otra vez fue con el brujo y le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que te hicieron un trabajo muy fuerte. Yo no soy experto en esto. Vete a Catemaco con tal brujo. Entonces, ahora sí que en el medio hospitalario, cuando un médico acude, le pide a otro, le extienden una interconsulta, ¿no? Entonces, interconsultó al brujo de Catemaco, ¿no? Entonces, el señor camino a Catemaco se pone mal también. Y le llama, le dice, no, ¿sabes qué? Regrésate, te tengo que hacer otro trabajo para que puedas pasar esa energía que no te deja llegar. Claro. Entonces, a la postre, el paciente llegó a Catemaco después, y el brujo de Catemaco que le dijo, ¿sabe qué, señor? Yo no puedo hacer nada con esto, vaya con un médico. Por lo menos ese era. Ajá, entonces el señor tuvo que hacer todo ese ciclo, pero era la creencia del señor. Y cuando llegó a tomar sus antirretrovirales, a lo mejor ya estaba más deteriorado de lo que hubiera. Exactamente, entonces perdimos tiempo. Muchas veces decimos, ok, es una terapia alternativa, es homeopatía o algo así, no voy a perder nada. Claro que sí, se pierde tiempo. A veces se pierde tiempo que es vida, ¿no? Para terminar, porque se nos está acabando el tiempo y queremos tener un poco de participación del público, rápidamente, otro tema polémico, la homeopatía, que son sustancias que uno ingiere, y mucha gente confía en ella, tiene más de 100 años de existencia, forma parte del sistema de salud mexicano y de muchos países. Gasta mucho dinero. Bueno, la gente dice que es más barata, ¿no? Aunque hay una industria homeopática transnacional de farmacéuticas homeopáticas que también maneja millones de dólares, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes comentar tú sobre la eficacia o falta de eficacia de la homeopatía? Yo creo que igual aterrizando lo que platicábamos hace rato, alguna ocasión me tocó pasar a atender a una paciente con leucemia que iba a ocupar un medicamento que se llama imatinib, que se llama técnicamente es un inhibidor de la tirosina sinasa que entra al núcleo, ¿no? Hay dos tipos de inhibidores de la tirosina sinasa, tal cual como tú dijiste, un anticuerpo que actúa en la superficie celular, y el inhibidor de la tirosina sinasa, que es una pequeña molécula que puede entrar hasta el núcleo, ¿no? Entonces, al momento de tú estarle dando educación a la paciente, qué efectos adversos pudiese presentar, qué medicamentos puede consumir y cuáles no, para que no falle la terapia, ¿no? Cosa que no he visto que te digan otros que, oye, si mezclas esto con esto, ten cuidado porque no vas a obtener resultado, ¿no? Entonces, esa es la tarea que nos dedicamos a hacer, ¿no? Cuidar ese tipo de cosas. Y llegamos al punto que ella me dijo, oye, ¿puedo seguir tomando mi medicamento homeopático? Le digo, no sé, ahora que tú me abriste la oportunidad de checar eso, yo te quisiera decir que no. ¿No? Porque uno, estás gastando dinero. Dos, si tú le preguntas a tu médico tratante, ¿qué posibilidad tienes de que remitas la enfermedad con imatinib? ¿Y qué posibilidad tienes con la homeopatía? Te aseguro que no hay un artículo solo que te diga que en este grupo de pacientes, en un estudio doble ciego multicéntrico, tratado con chochos, con agua y azúcar, se controló la enfermedad o se llevó a la remisión al 80% de los pacientes, ¿no? Entonces,
En cambio, por decir, cuando he platicado con colegas farmacéuticos de otros países, a ellos les ha tocado ver intoxicaciones que se han expresado en falla hepática por el uso, no recuerdo de qué producto era, pero tenía alcohol, ¿no? Como un excipiente y estaba aplicado a una niña, ¿no? Entonces... Claro, porque muchos chochos homeopáticos tienen alcohol. Yo lo que sé es que en México la COFEPRIS no puede regular la homeopatía porque, como se sabe, los remedios homeopáticos usan diluciones muy extremas de las sustancias con la idea de que eso potencia su acción, lo cual va, por supuesto, en contra de todo lo que sabemos de química, ¿no? Que entre más diluyes una sustancia, pues menos actividad va a tener. Pero son tan diluidas estas sustancias que no se pueden medir, entonces la COFEPRIS no puede medir si un medicamento homeopático cumple o no con la concentración debida. O cuando lo fabrican y dicen, ok, agítalo tantas veces para que le apliques la fuerza, no sé qué, a ver, pero este cuate sí está bien cargado de energía el que lo está haciendo o algo así, no sé, para mí es algo... Sí, se supone que increíble. Se tiene que agitar cada vez que se diluye la homeopatía y que eso es lo que libera la energía. Pero entonces, nuevamente, no se puede regular, ni se puede medir, ni se puede evaluar porque no tiene nada, ¿no? Entonces, lo absurdo es que forme parte del sistema de salud. Ahora, no sé, su frasco su solución madre, por así decirlo, no sé cómo haya sido obtenida, ¿no? Que por decir, en cambio a la obtención de un medicamento que tal cual sabes de una síntesis química, si mezclas A con B y D te va a dar X, no sé, ¿no? Algo sabido que hay un mecanismo de reacción química, ¿no? Y que sabes que si puede tener tantos subproductos y puedes tener una mezcla racémica, no sé, ¿no? Que está bien estudiado y en comparación a que no sé si es dextrógiro, levógiro. Claro, bueno, hacen extractos, pero no los analizan químicamente. En este momento en España se está discutiendo muy ampliamente porque entró un nuevo gobierno con un secretario de Ciencia y una secretaria de Salud. Bueno, de hecho, dos secretarias de Salud porque una salió y entró otra. Si no me recuerdo es farmacéutica. Que están en contra de los remedios milagro y de las medicinas alternativas y en particular están luchando por sacar la homeopatía y otros tipos de tratamientos de las farmacias, porque en España se vende en las farmacias la homeopatía. En algunas sí y algunas no, también hay dos bandos. Pero es como lo común, digamos, aquí no, aquí hay las farmacias homeopáticas, ¿no? Así es. ¿Tú qué opinas? ¿Debería las autoridades de salud en México tener una intervención más fuerte para, no sé, prohibir o regular o controlar este tipo de remedios alternativos, de remedios milagro, como está pasando, por ejemplo, en España? Yo creo que sí, o sea, muchas veces lo que hacemos en México es tomar la práctica de otro lugar, ¿no? Y si se está haciendo, tomarla, hacerla bien, por supuesto, porque muchas veces las cosas tropicalizadas tampoco funcionan. Entonces, yo creo que si muchos actores vamos a estar en la cuestión del cuidado de la salud, pues yo creo que las reglas deben de ser parejas, ¿no? Entonces, si vas a meter al cuerpo de un paciente algo, pues demuéstrame que en realidad está funcionando, ¿no? Como tú te imaginas que está pasando, ¿no? O como se te ocurrió que pudiera suceder, como lo mencionábamos en el ejemplo de la prótesis con imanes, ¿no? Claro. Yo creo que es algo fundamental, al menos con números, con un mecanismo, pues no quiero decirlo creíble, ¿no? Porque podemos hacer creíbles muchas cosas e imaginarlos e inventarlas, ¿no? Que en realidad haya ese sustento científico, ¿no? Aunque sea natural, ok, la naturaleza nos da muchas cosas y muchas cosas no han sido explicadas, ¿no? Entonces también de la misma manera, ok, lo vas a hacer, sí, demuéstralo. Y nada más para terminar, dos preguntas muy breves. Sin embargo, los medicamentos, los fármacos desarrollados con estudios clínicos, con mucha ciencia detrás, también pueden causar daños, también pueden tener efectos secundarios nocivos. Ante eso mucha gente dice, es que la medicina occidental o la medicina científica o las farmacéuticas dañan, mientras que las medicinas alternativas no dañan.
¿Qué podemos decir a eso? Pues yo creo que el hecho de que a mí me digan, ok, tienes esta enfermedad y se controla con este medicamento, pero una, puede ser alérgico, dos, puedes desarrollar otra enfermedad y que te alerten y que yo pueda hacer algo para disminuir esa probabilidad, yo me enfocaría más a ello, ¿no? Porque como lo mencionabas hace rato, ok, vas a ocupar anís estrella para controlar el alcohólico a un bebé. O sea, ¿qué consecuencias tengo o puedo tener en mi hijo, en mi paciente, si lo empleo? Y eso no te lo dicen los curanderos, los herbolarios. No, yo al menos nunca lo he visto. Si alguien lo ha visto, nos puede hacer un comentario o algo así, ¿no? Y claro, estamos abiertos a analizarlo, ¿no? Y para terminar, muy brevemente, ¿tú qué crees que podemos hacer, bueno, tú como farmacéutico clínico, pero también como maestro, los periodistas científicos, los comunicadores de la ciencia, los divulgadores de la ciencia, los maestros, para que los ciudadanos sean un poquito más conscientes de esto que hemos estado platicando? Porque ahorita son víctimas pues prácticamente indefensas de lo que leen en los periódicos, en los anuncios, de lo que ven en la tele, de lo que dicen muchas personas que dan en conferencias o saben en muchos programas de radio, de Jaime Maussan. Como Jaime Maussan. Bueno, él no habla de salud, pero tú escuchas el radio en la mañana y siempre invitan a alguien que te dice que esta hierba o esta pastilla o este imán te va a curar o te va a mejorar. ¿Qué podríamos hacer para ayudar al ciudadano a tener un poquito de información para contrastar estos mensajes? Pues yo creo que hay señales muy claras muchas veces, ¿no? De cuando es algo que intenta o que para mí tiene el objetivo de verle la cara a alguien, ¿no? En este caso a una persona enferma, como decíamos hace rato, ¿no? Ok, me curé de cáncer en 3 días, eso, o sea, no es posible, ¿no? Pasar. O sea, y explicarlo adecuadamente por qué no puede pasar, ¿no? ¿Qué pudiera hacer yo como maestro? Pues bueno, yo creo que tenemos una línea marcada y no hay mucho que inventarle tampoco ni buscarle en cuestión de cómo explicar cómo puede suceder un efecto adverso a un paciente. Un punto yo creo demasiado importante, Martín, y los que nos están acompañando, es que, por decir, si una persona es diagnosticada con una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, y otra vez regresemos a la hipertensión, ¿no? Y va al médico, se hace análisis clínicos que le manda y compra el medicamento, ¿no? Entonces lo toma, hoy sí, mañana no, pasado tampoco, y digo, así es que esta fregadera no funciona, ¿no? Entonces el hecho del apego del paciente y que él se involucre como paciente tal cual, yo creo que también es algo que tendría que ser o es la base del éxito para el control de una enfermedad, ¿no? Porque, ok, va a decir, compré una caja de este medicamento, me cuesta 500 pesos al mes, pero no me cura la enfermedad, no me la controla. Entonces, en ese momento, muchas veces tú preguntas, ok, ¿cómo te tomas tu medicamento y cuántas veces al día? No, pues es que me lo tomo en la noche, donde posiblemente el efecto del medicamento o la cuestión del reparto de medicamento en la noche no sea tan efectivo como si te lo tomas en la mañana, porque también hay una cuestión cronofarmacológica, ¿no? Depende de la hora del día. Ajá, y vas a presentar X efecto, ¿no? O posiblemente otro medicamento, no sé, para hiperplasia prostática benigna, que lo debe tomar por la noche el paciente para no sentir los efectos adversos mientras duerme, y se lo toma en el día, ¿no? Y está mareado todo el día o se le baja la presión. Claro. Entonces, obviamente le va a decir, voy a abandonar el tratamiento porque no me está haciendo. Me está haciendo un efecto que yo no estoy buscando, ¿no? Entonces, yo creo que ese hecho de que vayamos creando como ese tipo de conciencia en las personas es fundamental, ¿no? Y igual de la misma manera trabajar todos juntos, ¿no? Los divulgadores, médicos, enfermeras, farmacéuticos, para dar un mensaje adecuado al paciente y que el paciente se haga partícipe de su enfermedad también es fundamental, ¿no? A mí me gustaría de pronto que los periodistas abordaran estos temas, ¿no? Que en las revistas, en la televisión uno encontrar estas historias, ¿no? Porque son interesantes. De repente aparecen, no sé, en programas de televisión como Doctor House, ¿no? Pero todavía no es algo que la gente sepa. Y bueno, algún día platicaremos contigo de las interacciones que puede haber también
medicamentos, alimentos, etcétera, bebidas, ¿no? Que pueden interferir con el funcionamiento. Pero bueno, yo creo que hasta ahorita abarcamos muchos temas interesantes y me gustaría abrir un poco la participación a los que nos acompañan para ver si tienen algunas preguntas, algunos cuestionamientos, dudas o experiencias que quieran compartir, sobre todo con Guillermo, ¿no? Que es el experto. A ver, Patricia. Sí, yo, algo por ejemplo que también de lo que muy pocas veces se habla y que ocurre muchísimo son también los remedios para cuestiones de belleza. Y que como es un asunto como superficial, para que la cara se me vea bien, o para no tener la pata de gallo, o para tenerlas más tersas, la gente también come o se unta cosas que pueden ser también perjudiciales, en perjuicio de su salud. Sí. Y no van o acuden al médico hasta que ya ocurre algo muy grave en la piel, que obviamente es lo más visible cuando uno está tomando algo, y a veces puede ser que también haya cosas que ya son como irreversibles, ¿no? Y es como muy común porque la belleza con elementos naturales pues es como algo muy normal, ¿no? Desde las abuelas lo han hecho, pero también puede haber efectos importantes y nocivos, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita que está muy de moda que las chicas van a arreglarse las uñas y les aplican esa cosa que se llama gelish, ¿no? O algo así. Ajá. Digo, ya he acompañado a mi esposa y entras al lugar y huele a acetona sabroso, ¿no? O lo que sea. Digo, y te recuerda cómo estabas tú en un laboratorio, ¿no? Estudiando en la facultad, ¿no? Huele a acetona, no recuerdo cómo se llama el otro compuesto que usan. Entonces, hay una alerta que la lámpara de rayos UV con la que seca, obviamente, a una persona que tiene una carga importante para desarrollar a la postre cáncer. O sea, esa exposición a luz ultravioleta. Ajá, puede agregarle un factor más, no estoy siendo alarmista de que lo pueda desarrollar, ¿no? Entonces uno solito se expone, ¿no? Como cual si estuvieras fumando un cigarro, ¿no? También, que es el agente número uno para... Sí, esa cuestión de la belleza también es importante, ¿no? Como citabas a Paracelso, ¿no? Todo depende de la dosis. ¿Y no lo regulan las autoridades de salud? No. Nuevamente. Así es, y vas a decir, es una lámpara de rayos UV. Bueno, al menos en nuestro medio también se ocupan campanas de flujo laminar para preparar medicamentos, ¿sí? Y muchas veces estas tienen lámparas de rayos UV para sanitizar. Entonces, si tú no lees el manual, ¿no? Como me han comentado enfermeras que les llega su campana de flujo laminar y prenden la lámpara mientras están trabajando y traen una quemada de retina impresionante, ¿no? Entonces, tal vez ya no hay eso, ¿no? Pero uno por no hacer y no leer el manual que trae algo, provoca ese tipo de cosas, ¿no? A ver, Paloma tenía otra. ¿En qué se tiene que fijar una persona para saber si un producto es un medicamento o no lo es? Bueno, básicamente para saber si es un producto, en este caso un medicamento, pues el acudir a un establecimiento formal como es una farmacia, pues ahí lo puedes encontrar. Obviamente también hay, en muchos lados hay venta ilegal de medicamentos en el mercado, bueno, tienen de ruedas y todo esto, ¿no? Hay por decir uno muy grande en Guadalajara, que si no van a creo que se llama San Juan, ¿no? Que hay un poco de tráfico ahí de falsificación de medicamentos, ¿no? ¿En qué nos debemos de fijar? Pues muchas veces lo que hacemos también nosotros que estamos mucho en contacto en el cartonaje, pues decir, ok, es que no me enfermo diario, sí. Es correcta esa idea, ¿no? Pero la tipografía de la letra, o sea, pues es una empresa farmacéutica, digamos, de renombre, invierte también mucho dinero en cómo hace su caja, ¿no? Ok, digamos, si la calidad de la envoltura. La calidad de la envoltura, fijarse en el lote, fecha de caducidad que está en el empaque de atrás en la caja y, en este caso, son las letras en el blister por dentro. También si es una suspensión trae la fecha de caducidad y el lote adentro y afuera. Sería como una, en este lado el sello que tiene el empaque. Repito, siempre lo tenemos en un lugar establecido como es una farmacia, que también hay casos que meten medicamentos falsificados, ¿no? Desgraciadamente.
¿En qué cadena? No sabría decirte, pero hay casos. No sé si... Sí, sí. No sé si hay algún otra. Sí, Otro comentario, a ver. Bueno, con las cuestiones de los protocolos de las farmacias para llevar un medicamento, ¿no? Comenta que es carísimo. Va a llegar puntos en que tal vez la prueba no salga positiva. Entonces se pierde el dinero la farmacéutica. Ahí, por ejemplo, tengo mucha duda porque he escuchado que en algunos países se vende tal medicamento y en otros países no. Depende del grado de que salga perfecta la prueba o no salga perfecta. ¿Qué pasa ahí? Ahí también por decir cuestiones genéticas deben de incluir, ¿no? Por decir, en México se vende metamizol sódico, ¿no? Que es, bueno, una marca. Y la población mexicana la ocupamos sin problema. Pero por decir, estadounidenses y anglosajones les dan reacciones adversas tremendas que no lo venden allá. Esa podría ser una. Otra es que, por decir, para efectos de tratamiento de quimioterapia, no se puede decir los platinos como cisplatino, carboplatino, saliplatino. Ese grupo de los platinos hay más de 2000 a nivel mundial. Pero digamos, de este lado, de América, solamente se emplean 3. Pues si los asiáticos tienen hasta 10 moléculas de ese. ¿Por qué? Porque ellos tienen, obviamente la cuestión genética es diferente allá y ellos presentan diferente respuesta que nosotros, que acá si ocupamos una molécula que pueden tener ellos, acá puede expresar más toxicidad del paciente. Por lo tanto, la autoridad o el laboratorio al ver eso, va a decir, no lo llevo, no me lo van a probar. Pero no puede ser también que, por ejemplo, en Estados Unidos tengan una regulación más estricta y prohíban ciertos medicamentos que aquí todavía se permiten. Híjole, ¿Eso no pasa? No, mira, no quisiera decir que sí, en cierto sentido, porque la cuestión también de aprobación en Estados Unidos se está cambiando, cosa que aquí no. Lo que pasa por lo general, por decir, en orden estricto, la Agencia Europea del Medicamento es como la más estricta, pues obviamente sigue FDA. La de todo. Ajá, que digamos que son las que marcan la pauta a nivel mundial y posteriormente, por decir, COFEPRIS, al ver que la prueba FDA y la EMA, la aprobación de ese medicamento la toma por default, ¿no? Entonces, por decir, ahorita los estudios están cambiando, por decir, nos contaba una oncóloga hace poco, que hay estudios de canasta y de paraguas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que por decir, genéticamente un cáncer expresa cierta proteína, ¿no? ¿Cuál cáncer? No sé, mama, pulmón, riñón, colon, ¿no? Y fabrican un medicamento que bloquee una proteína, ¿sí? Entonces, por decir, meten a todos los pacientes a esa canasta, sin importar qué tipo de cáncer tenga, pero que sí tenga, digamos, sobreexpresada una proteína o una mutación específica. Entonces los meten ahí y ven en quién funciona mejor. ¿A quién le dan más tiempo de vida con el uso de ese medicamento? Entonces no se puede decir de todos, únicamente los pacientes con cáncer de colon son los que más se benefician, aunque solamente se va a probar para ese tipo de cáncer este medicamento. Y digamos, ok, sí, a los demás, pues ¿qué pasó con ese dinero? Ok, pues no funcionó. Entonces únicamente se aprueba ahí y hay una aprobación fast track que puede hacer eso la empresa farmacéutica, pagar unos $400,000 y saltar a la lista de los que están esperando para ser analizados. Entonces también juega un poquillo un poder económico. Sí, digo, no creo que una empresa de genéricos mexicana tenga $400,000 en la bolsa como para decirle a FDA, oye, ahí está, ¿no? Es difícil. Otro comentario. No. Primero tú. ¿Qué hacer ahora? O como decía Martín, bueno, las propagandas se hagan antes en televisión, periódicos, escritos, pero ¿qué hacer ahora con las redes sociales? En donde ya es específico el público que me llegan la publicidad o medicamentos o sugerencias que me llegan, ¿no? Por ejemplo, si yo por mis hábitos pues busco mucho, bueno, yo soy hipertenso, incluso bueno, para presión, lo que me sirve o cómo relajarme, entonces a veces me llegan anuncios de, bueno, está para esto, pues tal producto o esta parte, entonces, ¿qué tomar o qué considerar para no caer en el engaño y bueno, esta parte?
No sé si deja tú los anuncios también, lo que circula, sí, de que circulan, que te mandan ya personalizado. con bicarbonato por el caso. Sí, algo así llega en esta parte. Pues yo creo que la fuente importa demasiado, ¿no? Por decir, en España hay una red social, bueno, no una red social, ocupa las redes sociales todos los canales, ¿no? Que es un colegio de farmacéuticos. Entonces, ok, ¿vas a tomar omeprazol? Sí, se toma bajo estas condiciones, ¿no? ¿Qué posibles efectos adversos puedes encontrar estos? Pero es información sumamente especializada y la gente se involucra más allá, ¿no? Como usuario. Como les decía hace rato, si alguien te dice lo controla ya ahorita a la primera toma, yo lo pondría mucho en tela de juicio, ¿no? Algo que por decirle le ha aprendido a Martín alguna vez en las redes sociales viéndolo y haciéndole un comentario, el hecho de nosotros como profesionales del medicamento bajarle un poquito a nuestro nivel de exquisitez en el sentido de que, es que me tomé esta pastilla para la tensión arterial. No es pastilla, es tableta, ¿no? Sí, bueno. ¿Sí me explico? O sea, ese nivel de exquisitez al momento de estar cara a cara con un paciente, lo tienes que olvidar, ¿no? Entonces, yo creo que al hacer, no sé, un meme, no sé, algo así para explicar algo, bajarle a ese nivel de exquisitez es importante para dar ese canal de comunicación se abra, ¿no? Una vez hicimos uno que decía, ¿se acuerdan de la niña esta que decía, dice mi mamá, ¿no? Dice mi mamá que te tome las pastillas para controlar la tensión arterial, no, olvídate. O sea, en un canal de farmacéuticos, no, que no son pastillas, parece que no saben. Yo creo que no ser tan exquisitos es importante, ¿no? Me estoy tomando la pastilla azul. ¿Cuál pastilla azul? ¿Cuál de todas las pastillas azules, no? Esta. Como no ser tan estricto, ¿no? O sea, sí, explicarle. Para controlar la enfermedad tienes que hacer esto, tomar tu medicación tantas veces, no tomar jugo de toronja, no sé, tal vez tomarla o no con refresco, ¿no? Y ser más coloquial, ¿no? Sería. Y yo también una sugerencia, consulta con tu médico. Sí, lo que ocurre con sobre todo más los jóvenes, que igual les llega esta parte y estás en redes, entonces generalmente preguntan ellos amigos o ven cómo oscuro, y entonces yo lo digo porque a veces tenemos aquí responsables de matemáticas con los anfitriones, entonces igual te sientes mal, digo, ve al médico y todo, y no, ya dice, no, ya luego ya vi que con luego las redes mal, sociales y con internet y con ¿de qué Google, manera? ahora todo el mundo puede consultar los efectos y las indicaciones del medicamento. Y yo tengo muchos amigos, incluso divulgadores de la ciencia, que ya creen que saben medicina nada más porque pueden buscar en Google, ¿no? Y me parece muy peligroso. Entonces, yo creo que habría que reforzar esa idea de que para cualquier cosa consulta con tu médico, o sea, infórmate y luego consultas con tu médico, porque tú no eres médico. No, ni nosotros, ¿verdad? Bueno, pero los farmacéuticos sí son profesionales del área de la salud. Hola, soy Nayeli. Bueno, Hola. les cuento una experiencia. Yo durante mucho tiempo acudí con un naturópata. De hecho, él es egresado de Chapingo. Entonces, cada vez que me daba un tratamiento, me decía, ¿estás tomando medicamentos alópatas? Sí, ok, no lo puedes tomar. ¿Por qué? Va a interrumpir esto y esto, por esto, químicamente. Y me explicaba a detalle. Perfecto. Cuando termines, vienes y te damos un seguimiento para fortalecer tu organismo. Excelente. Entonces, tenía una manera de explicarme a detalle, química, físicamente, cómo actuaba. Y inclusive en algunas ocasiones decía, esto sí es inocuo con tu tratamiento porque no es un antibiótico, no es algo muy pesado y te puede ayudar. Y gracias a él conocí muchos, digamos que, medicamentos, porque son medicamentos que los llamaban milagros, como uno que se llamaba Gobecin, que eran enzimas proteolíticas, que ya las quitaron del mercado, que eran para desinflamar células en el organismo, inclusive desinflamaban, desintegraban tumores pequeños. Y no sé por qué lo quitaron del mercado, o sea, maravilloso. El ibuprofeno tiene miles de contraindicaciones y el Gobecin no tenía ni una contraindicación. Y miles de usos también. Y miles de usos, exactamente, era maravilloso. Yo lo usé en toda mi familia, conmigo, con cualquier ocasión. No, él dice del ibuprofeno. Ajá. Y para muchas cosas. Sí, pero también sirve para varias cosas. O sea, perdón, termina, discúlpame. Pero el ibuprofeno tiene muchas contraindicaciones y el Gomecin no tiene ninguna contraindicación a nivel de antiinflamatorio.
Eso lo hacía muy competitivo y muy pocos doctores lo sabían. Oye, pero ¿y cómo sabían que no tenía contraindicaciones? Es Había lo un que yo me estudio, de preguntaría. hecho el estudio es, por eso lo vendían en las farmacias, no era un medicamento homópata o que se vendiera en tienditas, tenía un régimen, un registro y se distribuía en farmacias reconocidas, tenía una investigación de por medio y al parecer se descubrió en China. Ajá. Entonces yo le decía a una dentista a la que fuimos, oiga, ¿podemos tomar Wobecil? Porque mi sobrina tenía una inflamación hasta acá, le dieron ibuprofeno, naproxeno, le inyectaron y jamás se le quitó el Wobecil y a los 3 días se le desinflamó. No lo conozco. Hasta me dijo la dentista, voy a apuntarlo para mi marido. Ok, está bien. Y ese tipo de medicamentos que no se conocen, no se comercializan mucho por la competencia en base a la que es inocuo ante otro medicamento, como el ibuprofeno. ¿Y sabes quién lo producía o algo? No, lo estuve investigando porque quería saber qué otra farmacia donde lo podíamos conseguir, porque era muy bueno. Y nos decían en las farmacias, es que ¿sabes qué? Ya no les estás surtiendo. Pero no sabes qué laboratorio lo fabrica. No me acuerdo. Creo que sí, una vez lo empecé a buscar en un laboratorio, por eso también te pregunté, ¿no? ¿Por qué en algún lugar sí venden y en otro lugar no? Sí, porque, o sea, habría que checar, ok. Aquí lo que yo investigué, perdón, Ajá. era que se había dado de baja o prohibido porque era dañino para la salud, algo así. Posiblemente, por decir. Entonces, por eso dije, ¿por qué aquí y allá no? Está más estricto. Pero Bueno, si en un laboratorio... claro que diferentes países tienen diferentes... ¿En dónde sí se ve? Eso lo escuché, creo que sí estaba en Sudamérica y en España también. Ya, En sí, España. sí puede ser que allá tengan diferentes... Por decir, Gemma, ¿recuerdas el medicamento que salió, bueno, no salió de la venta, sino que está prohibido en niños? Un antiinflamatorio también. Nimesulida. Pues sí, se vende, pero solamente para adultos, porque en niños causa afección hepática. Porque su sistema metabólico es totalmente diferente, inmaduro, al de un adulto. Y ahora, para población geriátrica también, quién sabe cómo funciona. Entonces, o sea, primero habría que checar si tenía un registro sanitario tal cual, para ver si era un medicamento 100%. Pero si se vende en la farmacia, ¿cómo no tendrían un registro? Pero el que se vende en una farmacia no No garantiza garantiza, necesariamente. No, porque también te venden homeópatas. Ajá. Entonces, ok, eran tabletas. Ajá. Sí, vaya, el caso que estás diciendo no podría Habrá que verlo. ni Guillermo, ni mucho menos yo, emitir una opinión, pues porque no sabemos de qué estás hablando. Pero me lo llevo de yo me lo llevo no de traes la tarea. cajita, no tienes la marca y tendría que hacerse un estudio, ¿no? Pero lo que yo sí te puedo decir es que todo tiene efectos secundarios, todo, hasta el agua, Así es. hasta las frutas, hasta el azúcar. Entonces cuando alguien te dice esto no tiene efectos secundarios, a mí ya eso me preocupa. Entonces yo ya dudaría de la confiabilidad de quien te dice esto es totalmente inocuo, porque como decíamos, la dosis hace el veneno y todas las sustancias tienen una dosis en la que son tóxicas. Nada más depende qué tan alta sea esa dosis. Entonces, yo sé que existe este colegio de Chapingo donde, además de muchas especialidades, es una institución muy, muy importante y muy respetable, pero también hay líneas de investigación de la naturopatía y de la herbolaria, etcétera, que no estoy tan seguro que no se estén saliendo del área de lo que llamamos investigación científica rigurosa. No solo ocurre allí, el Instituto Politécnico Nacional tiene una Escuela Nacional de Homeopatía, de Medicina y Homeopatía. Sabemos que la homeopatía es una pseudociencia y que como medicina no es eficaz y puede ser dañina de muchas maneras. La Secretaría de Salud tiene un Hospital Nacional Homeopático. Es decir, no porque esté en una institución del Estado garantiza que sea real. O sea, también, incluso en la UNAM no había un parapsicólogo en la Facultad de Psicología que estudiaba la telepatía y cosas así. Es decir, en cualquier lado puede haber este tipo de como que florezcan un poco las pseudociencias en general. Pero lo que sí sabemos es que podemos confiar en los tratamientos médicos que cumplen con ciertos requisitos que son de los que hemos estado hablando y que muchos de los que
llaman alternativos, naturopáticos, etcétera, pues cuando se someten a este tipo de estudios, etcétera, no tienen esa eficacia. Entonces, siempre es difícil, ¿no? Porque quienes trabajan en estas áreas pues tienden a defender, los homeópatas defienden la eficacia de la homeopatía, etcétera. Pero si tú ves, digamos, a nivel global, este tipo de tratamientos, pues si fuera, o sea, si tú dices que deshace tumores, ¿no? Bueno, ¿y por qué no se usa en todos los hospitales del mundo, no? O sea, se estarían volviendo ricas las farmacéuticas como Bayer, como todas esas, vendiendo eso, si fuera Imagínate, eficaz. el investigador ser de la investigación a una farmacéutica le dice, dame el 1% de tus ventas anuales. Sí. Decía, por eso decía, es un producto que decía que era maravilloso. Yo no puedo sustentar todo lo que se decía, únicamente lo que probé, que era muy eficaz para la desinflamación, inclusive más eficaz que otros productos que se venden a nivel... Claro, pero es que justo ahí está la importancia de los estudios clínicos, ¿no? O sea, yo puedo ir a rezarle a San Judas y se me quitó la inflamación. E incluso por decir... De veras, o sea, fui y le recibí y se me quitó. No, bueno, sí, pero eso no quiere decir que San Judas haya hecho que se me quite la inflamación. Lo único que podemos hacer es hacer un estudio con un grupo grande, como decía Guillermo, con placebo, con doble ciego. Y si ahí estadísticamente vemos que rezarle a San Judas tiene más efecto, pues entonces ese es un tratamiento que sí sirve, ¿no? Pero esto que tú dices es lo que llamamos evidencia anecdótica. Y entonces hay gente que le funciona rezar, la homeopatía, el producto naturópata, la acupuntura o los imanes. Siempre va a haber alguien que le funcione, ¿no? Porque incluso en los grupos de placebo que les dan azúcar, hay gente que le funciona. Y que ¿no? es inexplicable hasta la fecha. Pero solo cuando haces un estudio clínico, entonces puedes ver los efectos reales y distinguirlos del ruido estadístico, ¿no? Porque el cuerpo humano es muy complejo y a veces mejora, aunque no haya un efecto real del tratamiento, ¿no? Ese es mucho el problema con estas medicinas alternativas. Pero a mí me gusta mucho una frase del cómico Tim Minchin, que es australiano, que dice, ¿sabes cómo le llaman a la medicina alternativa que sí funciona? Medicina. Okay. O sea, claro. ¿Cómo se llama? Uobesin con W. Uobesin. B-I... W. Ajá, O-B-Y-M. Ya lo va a investigar. Bueno, pues llevo de tarea. Sí, está muy interesante y me gustaría saber. Yo creo que ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, una última pregunta y tratemos de responderla brevemente. Claro. No, yo solamente nada más compartirles, igual contribuyendo a los productos milagros, un ejemplo, el famosísimo caso de los productos Herbalife y Omnilife, que recientemente meses atrás salió que sí se demostró que podía causar daño hepático y sin embargo se estuvo usando muchísimo. Yo en mi familia tuve tíos, tías que estuvieron usando el producto y se usaba para muchos padecimientos, ¿no? Decían, pues es que me da energía, pues es que tengo esto, pues tómatelo porque te va a dar energía, te va a curar, te va a dar no sé qué. Y todavía actualmente tengo un hermano que dice, no, es que yo lo he tomado mucho tiempo, pero sí me ayuda, y sin embargo la evidencia científica nos dice que produce daño hepático. Entonces tal vez algunos sí le producen, tal vez algunos no, pero eso forma parte de lo que mencionaba hace rato nuestro compañero, ¿no? Que cada organismo se comporta distinto, pero eso no quiere decir que esté exento de que nos pueda provocar algún daño a nuestro organismo. Por decir también de falla hepática, también hay otro que se llama hidroxicut, que lo vende GNC. Igual. De hecho, en Estados Unidos está prohibido por muertes por falla hepático. ¿Y por qué aquí no está prohibido? Como preguntaba el compañero. No sabría responder. Porque no se ha reportado ningún caso, ¿no? Eso no es posible. Posiblemente. Tenía Pedrina, me parece, ¿no? Sí. Así. Sí. Y a mí me tocó un caso de una chica. Pues creo que estamos sobre el tiempo, así que si no hay algún otro comentario, pues les agradezco mucho. Bueno. Una pregunta. Ahora que comentaba de los estudios, ¿dónde podría consultar información justo de estadísticas de personas afectadas por toma de, no sé, estas soluciones alternativas? ¿Dónde podrías? Así tal cual. Es que, bueno, al menos lo que yo veo es que, por decir, si tú te metes a un prospecto de un medicamento, te dice, las reacciones adversas que puedes padecer arriba del 10% son todas estas.
abajo del 10% y arriba del 1% son todas estas. Abajo del 1% todas estas. Pero si tú buscas información de ellos, no están. Bueno, pero sí hay, en la red tú puedes encontrar, en España se ha formado una, no tengo el nombre exacto, pero es algo así como Asociación de Defensa contra la pseudociencia, ¿no? Contra las pseudomedicinas, ¿no? Y está formada básicamente por médicos, ¿no? Y gente del sector salud. Y estoy seguro que ellos deben tener información sobre tratamientos alternativos que son dañinos. Entonces tú buscas eso de la Asociación de Defensa contra las Pseudomedicinas en España, y también hay asociaciones escépticas, tanto en inglés, digamos en Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, como en español. Buscando un poco, yo creo que puedes encontrar información sobre estos riesgos, digamos, de tratamientos alternativos en estas asociaciones escépticas o sitios de internet escépticos, ¿no? que combaten pseudociencias. Seguramente por ahí puedes encontrar algo de información. Y también hay grupos de discusión en Facebook, en redes sociales, que hablan sobre estos temas. Es cosa de que busques un poco. En México todavía no hay así una asociación equivalente, pero valdría la pena que lo viera. Y también los colegios médicos en España están ahorita muy activos con eso. Aquí no. De hecho, en el pasado congreso de la Sociedad Europea de Oncología hubo un rubro específico, una mesa redonda de pseudociencias, y hacía referencia, ¿no?, al aceite de serpiente, que se vendía, ¿no?, por 1920 o algo así, ¿no?, y que vendía un cuate que decía que curaba prácticamente todo, ¿no? Entonces hay, si no mal recuerdo, son 4 ponentes. Yo le pedí a un oncólogo que tiene suscripción que me dejara ver el video, pero no lo han subido aún. Entonces la verdad es que me interesa igual empaparme de todo eso, ¿no? Y yo creo que el hecho de a ti mismo retarte, de decir, ¿sabes? Y aparte de dar la información, ¿sabes qué? Sí puedo dañar en esto, me retiro, ya no lo vendo. Yo creo que también habla bien de alguien, ¿no? Claro. Y a veces el daño, pues simplemente es que pierdas tiempo, como decía Guillermo. Sí, es lo peor. Que en vez de tratarte con un médico, pues vayas con el brujo y avance la enfermedad, ¿no? Pues les agradezco mucho su presencia, le agradezco muchísimo a Guillermo que nos hizo el favor de estar aquí, y bueno, pues por supuesto a la SOMEDICIT por haber organizado este evento, a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM por prestar el espacio, y pues si hay algún otro evento les estaremos informando. Muchísimas gracias. Guillermo Barranco, Martín Bonfil, buenas noches. Gracias.